vamos a estudiar todo lo que son las sociedades de tipo mercantil. Y ahí, como yo les mencionaba anteriormente, existen dos tipos de sociedades. Existen lo que se llaman las sociedades de personas. Ahí están principalmente las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades colectivas o en comandita. Y por otro lado está la sociedad de capital, y ahí está principalmente la sociedad anónima. Para los efectos prácticos, la definición que se da de sociedad, siempre se dice que en el concepto general, que es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin de repartirse entre ellos las utilidades que se obtengan. Claramente de esta definición se establece que siempre las sociedades son de dos o más personas. Sin embargo, esto se modificó desde el momento en que ahora se permite la creación de sociedades unipersonales. Eso es una modificación que se le dio a nuestro ordenamiento jurídico, lo cual ha permitido a que mucho empresario individual pueda formar su propia sociedad sin necesidad de contar con otro socio. Por otro lado, otro elemento muy importante que tiene toda sociedad es que tiene que haber un aporte, y el aporte de todo socio existen aportes que puede ser en capital, es decir, en dinero, y ese aporte también puede ser en bienes. Se pueden dar en aporte bienes muebles, mercadería, mobiliario, maquinaria, vehículos, etc. O también bienes inmuebles. Se pueden aportar propiedades, terrenos, propiedades mineras, etc. Bienes incorporales, como se pueden también aportar marcas, derechos, royalty, etc. Pero también en materia mercantil se permite que en determinadas sociedades los socios aporten trabajo y en definitiva aporten intangibles o derechos corporales, lo cual permite en determinados casos suplir la falta de capital de determinados socios. El otro elemento que siempre tiene que tener toda sociedad, que es muy importante, es lo que se conoce como el affectio societatis, o la intención de formar sociedad. Este es el elemento más importante de toda sociedad, y es lo que lo diferencia de otro tipo de asociaciones o agrupaciones, porque la intención de formar sociedad es el elemento distintivo que permite que estos socios, estas personas que se agrupan o se juntan para hacer un negocio en común, lo hagan con el ánimo de asociarse o formar una sociedad. Como vamos a ver, existen otras figuras jurídicas, como por ejemplo la asociación o cuentas en participación, en que dos o más personas se juntan para realizar un determinado negocio, pero se hace el negocio y se termina la asociación. Por lo tanto, no existe un ánimo, una intención de formar sociedad. Lo mismo también pasa con aquellas asociaciones como el joint venture, es decir, en que dos empresas o dos instituciones se juntan con el fin de realizar un determinado negocio o determinadas operaciones. Claramente esa operación lo que busca es sacar el provecho de la asociación, pero sin el ánimo de formar una sociedad, sino que únicamente con el fin de asociarse o agruparse para realizar una determinada actividad o negocio. En cambio, la sociedad es distinto. Ahí hay una intención o un ánimo más permanente en el tiempo, y por lo tanto lo que buscan los socios es formar una sociedad. El otro elemento que siempre es muy importante en la sociedad y que lo vamos a ver es la obtención del lucro, la ganancia. Siempre lo que busca toda sociedad es obtener un lucro, una ganancia, y eso es lo que lo diferencia, como veía
anteriormente con las personas jurídicas sin fines de lucro, con lo que son las fundaciones y las corporaciones. Aquí hay un gran tema para debatir después cuando lo estudiemos, porque vamos a ver que se han ido instituciones o organizaciones, como por ejemplo los equipos de fútbol, que originalmente eran corporaciones o fundaciones, fueron migrando y ahora son sociedades anónimas deportivas. Y vamos a ver qué es lo que se hizo aquí. Se sinceró una situación fáctica que se estaba dando con los equipos de fútbol, en que claramente el lucro estaba muy presente y por su naturaleza eran corporaciones, fundaciones que en definitiva no estaban atentando contra el fin último que perseguían, que era un fin deportivo. Y aquí lo que se hizo, bueno, aquí estamos con sociedades anónimas deportivas que se busca lo deportivo pero con lucro. Por lo tanto, eso fue una adaptación que se dio y que cambió lo que eran las antiguas clubes de fútbol, que pasaron a ser en muchos casos sociedades anónimas deportivas o sociedades deportivas. El otro elemento que es muy importante, que no se menciona, es que no siempre las sociedades tienen ganancias y utilidades, y por lo tanto los socios tampoco pueden desconocer, porque hay momentos en que las sociedades tienen pérdidas y toda sociedad que tiene pérdidas, el socio también tiene que responder por esas pérdidas. Claramente, si es una sociedad de responsabilidad limitada o es una sociedad anónima, los socios van a responder solo por el monto de sus aportes, pero las sociedades también, en caso de pérdida, también tienen que absorber con el aporte esas pérdidas. Por lo tanto, uno de los elementos importantes de la sociedad no es solo la utilidad, sino que también hay que asumir las pérdidas. Teniendo claro estos elementos esenciales que tiene toda sociedad, vamos un poco a analizar qué requisitos debe cumplir toda sociedad en particular, tanto para constituirse como para poder operar y funcionar legalmente. Bueno, ahí en primer lugar, como les decía, existen las sociedades de personas, y ahí está principalmente la sociedad de personas más importante, que es la sociedad de responsabilidad limitada, y como su nombre lo dice, lo que se busca era justamente limitar la responsabilidad del socio. ¿Y por qué esto? Esto tiene un origen histórico. Antiguamente solo existía la sociedad colectiva, en que los socios personas respondían no solo con sus aportes, sino que también respondían con el patrimonio, el capital que aportaban a la sociedad. Entonces se creó esta sociedad de responsabilidad limitada justamente para limitar a que los socios solo responden por el monto de sus aportes a la sociedad y no debe verse afectado su patrimonio personal. Bueno, las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades que, como les dije anteriormente, son sociedades de personas. Ahí lo más importante son los socios. Los socios pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas también. Y los socios, para constituir este tipo de sociedades, deben poner un capital. En Chile no se exige un capital mínimo. La verdad que uno puede constituir una sociedad sin ningún tipo de requisito de capital. No hay ningún límite mínimo. Esa sociedad tiene que tener también un giro o un objeto social. Aquí es muy importante, y es lo que le da la categoría de si se trata de una sociedad civil que se dedique, por ejemplo, a las actividades inmobiliarias, actividades extractivas, como decíamos, a la agricultura, a la ganadería, forestal. Ahí va a ser siempre una sociedad civil, o se dedique cuando son sociedades de profesionales, son siempre de naturaleza civil. Y por otro lado están las sociedades comerciales, que son aquellas que tienen algunos de los giros comerciales que veíamos en el módulo anterior, y que la particularidad que tienen es que se rigen por el Código de Comercio.
Otra cosa muy importante que tiene que tener la sociedad es un plazo. Siempre las sociedades tienen que fijarse un plazo y ese plazo generalmente se establecen plazos que son a un plazo fijo, renovable, y si alguno de los socios no quiere continuar con la sociedad, tiene que comunicar el término de la sociedad con anterioridad a su renovación, y ahí la sociedad no se renueva y por lo tanto se puede terminar. ¿Qué pasa si alguno de los socios fallece o muere? Bueno, en ese caso la sociedad puede continuar con los herederos. Eso hay que estipularlo específicamente en los estatutos de la sociedad. Después la sociedad tiene que designar a sus representantes legales, tiene que designar a una o más personas naturales que ejerzan la calidad de representante legal. La sociedad también tiene que tener un domicilio. Generalmente en los estatutos se establece la comuna, porque es importante para los efectos de fijar el lugar donde hay que inscribir la sociedad, el registro de comercio competente, y esa va a ser la casa matriz, y después se pueden establecer sucursales en otras regiones o en otras comunas. Sin embargo, para los efectos del registro de comercio y esa obligación mercantil tiene que realizarse ante la comuna donde se constituyó la sociedad. Otra cosa que es muy importante que tiene que tener la sociedad de responsabilidad limitada es que debe indicar expresamente que los socios limitan su responsabilidad hasta el monto de su aporte. Eso es clave, porque de lo contrario los socios van a responder en forma ilimitada con su patrimonio personal. Y por último, y yo diría que es la característica más importante que tienen las sociedades de responsabilidad limitada, es que tienen que tener o el nombre de los socios más el nombre o apellido de los socios más la palabra limitada, o indicar el giro de la empresa, Agrícola Copihue, junto con la palabra limitada, por ejemplo. El nombre de los socios o el giro, pero siempre con la palabra limitada o LTA. Si no tiene esa mención, la sociedad va a pasar a ser colectiva y por lo tanto se va a responder con el patrimonio personal. Por eso que es muy importante primero indicar en que se responde por el monto de los aportes, y segundo, indicar en la razón social o nombre la palabra limitada. Bueno, por otro lado encontramos lo que son las sociedades de capital, y ahí principalmente vamos a ver la sociedad anónima, y que la sociedad anónima, la gran particularidad que tiene es que siempre es comercial. O sea, aquí no va a depender del giro o cuál es el objeto social, sino que por el hecho de ser sociedad anónima va a ser siempre una sociedad comercial. Y aquí la particularidad, y un poco comparando con lo que vimos con el derecho, con la sociedad de responsabilidad limitada, aquí no existe restricción en cuanto al nombre, o sea, no es obligatorio ni poner el nombre de los socios ni el giro. Aquí incluso se pueden poner nombres de fantasía como Nestlé, ejemplo, Savory, como, no sé, Adidas, Adidas S.A. o cualquier otra empresa que tenga un giro o un nombre de fantasía. En la sociedad anónima se permite, siempre tiene que tener la palabra sociedad anónima o S.A. Lo otro que es muy importante es que en la sociedad anónima siempre el plazo en general de duración es de carácter indefinido. Lo otro es que la sociedad anónima siempre el organismo o el encargado de administrar la sociedad en primer lugar es siempre un directorio, que siempre va a estar compuesto cuando son sociedades anónimas cerradas. ¿Cuáles son las sociedades anónimas cerradas? Son aquellas que tienen un número limitado de socios y que tampoco cotizan en bolsa y que tampoco se encuentran registradas en el registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
y en que se encuentran cerradas frente al mercado. Esta sociedad anónima cerrada, la característica que tiene es que deben ser administradas como mínimo por un directorio de 3 miembros. En cambio, las sociedades anónimas abiertas, es decir, aquellas que cotizan en bolsa y que se encuentran registradas en el registro de valores de la superintendencia y por lo tanto están abiertas al mercado, tienen que tener como mínimo un directorio de 5 miembros. De ahí para arriba, lo mínimo es 5 miembros. Ese es el órgano principal de administración y a su vez el directorio va a designar a un gerente general y a los uno o más directores encargados de participar en la administración. Incluso existen en la sociedad anónima abierta un comité de directores que es el que participa y revisa las actuaciones que realiza el gerente general. Por otro lado, la sociedad anónima tiene los dueños de la sociedad, que son los accionistas, se toman sus decisiones en reunión, y esas reuniones es lo que se conocen como las juntas generales de accionistas. Existen 2 clases de juntas generales de accionistas. Existen las juntas generales ordinarias, que son las que se realizan una vez al año, generalmente se hacen en el mes de abril, y lo que buscan principalmente estas juntas ordinarias es, en primer lugar, aprobar los estados financieros del año anterior, el balance y los estados financieros. Por otro lado, en algunos casos tienen que elegir a los miembros del directorio. Cuando hay algún cambio durante el año de algún director, como el directorio es un órgano colegiado, cada vez que renuncia o sale un director, en la próxima junta ordinaria de accionistas tiene que elegirse a todos los miembros. Por lo tanto, puede ocurrir que en esta junta ordinaria se designe al nuevo directorio, y además en estas juntas también se puede designar, cuando son sociedades que pueden tener a empresas auditoras, que son, existen varias empresas auditoras, como ejemplo Pricer, St. Young, etc. Y esas son designadas en la Junta Ordinaria de Accionistas. Y por otro lado también podrían tener inspectores de cuentas cuando no designan empresas auditoras, sino que lo hacen a través de los miembros que se designan en los propios estatutos de la sociedad. Estas juntas ordinarias designan o determinan si la sociedad va o no a repartir dividendos. Los dividendos, como ustedes saben, son el reparto de las utilidades que tuvo la sociedad el año anterior. Durante el año anterior se pueden haber dado dividendos provisorios que se van a pagar con cargo a los dividendos que se aprueben en la junta ordinaria. Por lo tanto, es plenamente factible que en esta junta se ratifiquen y se aprueben todos los dividendos provisorios que se dieron durante el ejercicio anterior. Y por otro lado están las juntas extraordinarias de accionistas, que se pueden convocar en cualquier momento y que van a tratar materias que son de importancia, como por ejemplo cuando la sociedad se va a dividir, cuando la sociedad se fusiona, es decir, existe una fusión por creación, es decir, que se juntan 2 sociedades y se crea una nueva, o por incorporación, cuando hay una empresa que se incorpora a otra sociedad que la absorbe, cuando hay una transformación, es decir, cuando una sociedad anónima se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada u otro tipo de sociedad. Todo ese tipo de materias se tienen que acordar en juntas extraordinarias. También las juntas extraordinarias se convocan cuando, por ejemplo, se quieren constituir garantías, por ejemplo, se quieren constituir hipotecas, se quieren constituir garantías personales, cuando se quieren enajenar el total de los activos de la empresa, cuando se quieren realizar actos o contratos que por su importancia requieren la aprobación de los accionistas.
Estas juntas extraordinarias las puede convocar o el directorio o los propios accionistas a través del gerente general. Bueno, otra cosa que es muy importante en la sociedad anónima es tener presente que el capital en la sociedad anónima lo aportan los socios, y el capital es principalmente en dinero, porque estas son sociedades que principalmente el aporte es en dinero. También pueden ser bienes muebles o inmuebles, pero en este caso está más restringido lo que es el aporte en trabajo o capital o bienes intangibles, por tratarse de sociedades que son de capital y no de trabajo, ¿ya? Lo otro importante que hay que tener presente es que las sociedades anónimas tienen toda una reglamentación para las obligaciones que tiene que tener tanto el directorio. El directorio tiene ciertas obligaciones de tipo administrativa, como también obligaciones de carácter civil e incluso de carácter penal. Bueno, vamos a poder en el curso hablar, por ejemplo, de casos como lo que ocurrió en La Polar, en que hubo una serie de responsabilidades que se le aplicaron a los directores de esa sociedad. Y hay también obligaciones que tienen sus gerentes, como el gerente general u otro gerente, y que están específicamente contempladas en la ley 18.046, que regula lo que son las sociedades anónimas, o también la ley 18.045 cuando se trata de sociedades que se encuentran o cotizan en bolsa, porque es la que regula esta ley todo el mercado de valores. Lo otro que es muy importante en materia de sociedad anónima es todo lo que es relacionado con la forma de el trabajo que realizan las empresas auditoras o los inspectores de cuentas. Hay una serie de obligaciones que contempla la ley respecto a que tienen que cumplir la sociedad respecto de los estados financieros, de los documentos que deben mandarse los accionistas con los estados financieros. Hay que cumplir con ciertas formalidades. Este tipo de antecedentes se tienen que entregar antes de cada junta de accionistas ordinaria. Deben cumplir con ciertas formalidades. Y además siempre están sujetas a la aprobación última de la junta de accionistas. Si la junta de accionistas no aprueba los estados financieros, vamos a tener que la administración va a tener que hacer las correcciones o cambios que decida la junta. Lo mismo dice relación con lo que son el reparto de utilidades. La sociedad puede decidir si reparte o no reparte utilidades, si esas utilidades las deja acumuladas en la sociedad y decide, en vez de entregar dividendos, decide hacer una capitalización y en vez de entregar dinero, entrega acciones liberadas de pago, se conoce como las acciones cría, o en algunos casos cuando la empresa las acciones tienen valores nominales, se aumenta el valor nominal. Esto generalmente se hace con el fin de no repartir utilidades y así la sociedad poder mantener dichas utilidades dentro del capital. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver en detalle nosotros cuando estudiemos sociedades anónimas. Después vamos a ver algunos elementos generales de lo que son las sociedades en comandita, que la gran característica principal que tienen es que tienen dos tipos de socios. Hay los socios gestores, que son los socios que participan en la administración, y que son socios que en realidad aportan más bien trabajo, y por otro lado están los socios comanditarios, que son socios que en definitiva aportan capital. Es decir, estas son sociedades mixtas, porque por un lado tenemos un socio que pone trabajo y que está más cerca del socio de la sociedad responsable limitada, y por otro lado tenemos los socios comanditarios, que son los que aportan capital, que está más relacionado con lo que son con los accionistas de la sociedad anónima. Es por eso que se dice que son sociedades mixtas. Por otro lado vamos a ver las sociedades colectivas, en que la sociedad colectiva, que la verdad que están en bastante desuso, el tema es que ahí la responsabilidad es ilimitada.
Por esa razón están en desuso. Existen una serie de otras sociedades que son las sociedades de hecho, que son aquellas que se constituyen y que no se cumplen con algunas de las formalidades que establece la ley, que en general, ¿qué es lo que establece la ley para la constitución de las sociedades? Dice que hay que hacerlo mediante una escritura pública, que tiene que tener ciertas menciones que las vamos a estudiar en clase, es decir, él tiene que tener la mención de un nombre, un capital, un giro, una duración, representantes legales, etc. Y esa se hace ante un notario mediante una escritura pública. De esa escritura pública hay que hacer un extracto, un resumen con las menciones que les dije anteriormente, principales, y ese extracto se tiene que publicar en el diario oficial dentro del plazo de 60 días y además debe inscribirse en el registro de comercio también dentro del plazo de 60 días. Con ambas inscripción y publicación, ya una vez que se completen y se protocolice su extracto, podemos decir que la sociedad, tanto limitada como anónima, tiene existencia legal y por lo tanto se rige por el Código de Comercio en este caso. Sin embargo, hay sociedades que si en el camino, ya sea porque no se inscribieron, no se publicaron o no se cumplieron todas las formalidades que establece la ley, igual existen y es lo que se conoce como las sociedades de hecho, y que tanto la legislación tributaria como la legislación comercial las reconoce. Sin embargo, en este caso, la gran consecuencia que tienen es que no tienen la limitación de capital, la limitación en cuanto al capital, por lo tanto los socios van a responder en forma limitada. Y en segundo lugar, la otra es que tampoco los socios pueden invocar el estatuto para restringir sus responsabilidades tanto civiles como penales. Por lo tanto, son sociedades que de hecho están funcionando, pero que no tienen ni las garantías ni los derechos que le da una sociedad que está sujeta a la normativa del derecho comercial. Y por último, dentro del curso vamos a ver algunas sociedades especiales, y ahí principalmente nos vamos a concentrar en lo que son las sociedades anónimas especiales. Ahí principalmente están los bancos, que vamos a ver que la gran característica que tienen es que tienen que constituirse con un capital mínimo, deben sus estatutos de registrarlos en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y además desde su constitución pasan a estar fiscalizados, controlados por esta superintendencia. El negocio bancario es un negocio que está bastante regulado. La Ley General de Banco regula todo lo que son las operaciones bancarias, las enumera y que están indicadas en los apuntes, y además la superintendencia lo regula a través de circulares y oficios que son obligatorios y que deben cumplir todas las instituciones bancarias y las instituciones financieras. Por otro lado, hay otro tipo de sociedades que también son especiales, anónimas, como por ejemplo son las compañías de seguro, que están sujetas a la Superintendencia de Valores y Seguros. Después lo que son las compañías o las administradoras de fondos de pensión, las AFP, que también son sociedades anónimas que están sujetas a la fiscalización y el control de la Superintendencia de AFP. Y la gran particularidad que tienen todas estas sociedades es que tienen que estar inscritas en el registro de valores de la Superintendencia de Valores, y en muchos casos estas sociedades también están cotizando en bolsa. Por lo tanto, todos los actos y contratos que se realicen están sujetos al control de la Superintendencia de Valores. Este tipo de sociedades, la gran característica que tienen es que son sociedades que deben cumplir con mandar los estados financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros, la famosa FECU, y además están sujetas a que todos los actos o contratos que realicen deben informarse
a dicha superintendencia. Por lo tanto, están sujetas a un mayor control que las sociedades anónimas normales. Bueno, aquí con esto terminamos este segundo módulo.